Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Adrián y Estrella y el día de hoy hablaremos de la interrupción legal del embarazo. ¿Se acuerdan que en episodios anteriores hablamos de sexo seguro y protegido y además de métodos anticonceptivos? El día de hoy era evidente que íbamos a trabajar este tema. La interrupción legal del embarazo, o también conocida como aborto, que el aborto es básicamente la terminación de un embarazo, siempre y cuando el producto no pueda vivir fuera del útero por sí mismo. Recuerden que, como lo hemos platicado en diversas ocasiones, aquí no vamos a hablar de embarazadas o mujeres embarazadas, porque hay hombres trans que se embarazan y hay personas no binarias que se embarazan. Entonces vamos a hablar de personas que se embarazan y de personas con la capacidad de gestar. ¿Cuáles son los argumentos que ocupan las personas conservadoras en contra de la interrupción legal del embarazo? Entre los argumentos que las personas conservadoras mantienen en una postura en contra de la interrupción legal del embarazo, habla acerca de que lo que está dentro de ese útero es una vida, es una personita, es un feto ingeniero. Sin embargo, no es así, es básicamente una bolsa de células. Un cigoto puede desarrollarse, pero no es una persona. Quienes dicen que es una persona porque tiene el mismo material genético que quien está gestando, entonces en teoría una placenta también sería una persona porque la placenta tiene el mismo material genético de la persona gestante. Y la pregunta es, ¿dónde quedaron todas sus placentas? ¿Dónde quedó tu placenta? En algún shampoo, dicen. Un cigoto, que es como se debe de nombrar, empieza a desarrollar el sistema nervioso a partir de la 12ª semana. Y esto se puede extender hasta la 13ª, 14ª, 15ª o 16ª. Pero para dejarlo en lo mínimo, un cigoto empieza a ser persona a partir de la 12ª semana. Porque se desarrolla el sistema nervioso, que es el que es encargado de sentir, no solamente sentir como de emociones, sino de las sensaciones de los sentidos, como el tacto, el oído, el olfato, todos esos sentidos que conocimos desde la primaria. Estos sentidos se desarrollan a partir de la 12ª semana. Es por eso que la interrupción legal del embarazo se puede llevar a cabo antes de esas 12 semanas. Únicamente en la Ciudad de México y en Oaxaca, por la libre decisión de la persona que está gestando, se puede interrumpir este embarazo de manera legal. En el resto de los estados se puede interrumpir solamente bajo diversas causales, entre ellas que haya sido producto de una violación, que venga con malformaciones congénitas, cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la persona quien está gestando, es decir, también si pone en riesgo la vida de esta persona, si es producto de una inseminación artificial no autorizada, si el aborto fue provocado de manera imprudencial o sin la intención de, y esta que me parece de las peores, cuando la economía precaria de la persona se agrava si continúa el embarazo. Estas son las causales, sin embargo no todas aplican para todos los estados. La única causal que aplica en los 32 estados es si es producto de una violación. En los otros 30 estados, en donde no es Oaxaca ni Ciudad de México, es criminalizado y penalizado si una persona aborta. Es decir, el personal de salud o paramédicos o cualquier persona que tenga conocimiento que una persona está abortando por cualquiera de los medios puede denunciarla ante las autoridades, específicamente ante el Ministerio Público, y su condena va desde 8 meses hasta 3 años en prisión o fianzas de hasta 15,000 pesos. En esta fecha ni siquiera debería ser un tema de conversación el si es legal o no la interrupción del embarazo, sino si queremos que sigan perdiéndose vidas por los abortos clandestinos, si queremos que se sigan metiendo a la cárcel a personas que no deseaban tener esa criatura. Inclusive hay personas que sí querían tenerlas, pero fue un aborto espontáneo y aún así las meten a la cárcel. Ha habido pocos casos de personas que son absueltas porque justo se les sentenció en algún momento a la cárcel por haber interrumpido su embarazo. Así como tú mencionas que pues no es una persona,
Hay un TikTok de una chica que se llama Dai, como de day, como de día, .namo, y tiene una explicación sumamente interesante y entretenida de por qué un feto, un embrión, dependiendo el número de semanas, y específicamente un cigoto, no es una persona, no es un bebé. Escuchemos sus argumentos. Si un feto fuese un bebé, deberíamos poder sacar un seguro de vida en su nombre. Y si una mujer pierde el embarazo, tiene derecho a ser compensada. Y digamos que tuviste 5 pérdidas, serías millonaria. Y si un feto fuese un bebé, los padres deberían pagar manutención desde el segundo que se confirma el embarazo. Si el feto es un bebé, el Estado debería incrementar el soporte por asignación familiar a cada embarazada. Si un feto fuese un bebé, el cargo por agredir a una mujer embarazada debería incluir abuso infantil. Y si un feto es un bebé, no deberías poder encarcelar a ninguna mujer embarazada porque estás condenando a un inocente sin ser debidamente procesado ante la ley. Pero porque un feto no es un bebé, nada de esto ocurre, porque lo único que quieren hacer es controlar nuestra autonomía corporal. En resumen, antes de que aparezca el sistema nervioso, el cigoto es como una masa de células amorfas, es decir, sin forma, o un parásito, que necesita alimentarse de su huésped, que en este caso es la persona que le está gestando, para poder sobrevivir. A las 12 semanas ni siente ni come por su propia... Nunca come por su propia cuenta hasta los 2 años. Al año sigue siendo un parásito. ¿Por qué no son como los animales que ya nacen corriendo y cazando? ¿Todo a qué desemboca? Desemboca a que hasta la fecha todavía hay personas que se niegan a que las personas decidan sobre sus propios cuerpos, como si estas personas fueran a darle la manutención a estos seres que todavía no nacen y que probablemente nunca nacerán, intentando salvar 2 vidas, porque recordemos que no existían los pañuelos azules hasta que existieron los pañuelos verdes. Los pañuelos verdes son estos que exigen que el aborto sea seguro, legal y gratuito en todo el mundo. Recientemente en Argentina ya se aprobó la interrupción legal del embarazo en todo el país, que fue un hecho sin precedentes en Latinoamérica, que esperamos que pronto la política en el país, aquí en México, también siga esos pasos. Porque que sea legal no significa que van a obligar a todas las personas que están embarazadas a abortar. Eso es una de las cosas más absurdas. Pendejas. Que tienen como argumento las personas conservadoras. Creen que van a obligar a que aborten todas las personas, o peor tantote, que el aborto va a ser como un método anticonceptivo de cada 15 días, cuando en realidad no tienen ni la menor idea de lo difícil que es para una persona decidir sobre esto y afrontar las consecuencias psicológicas, emocionales y físicas que implica la interrupción legal del embarazo. Sí, si usted no quiere abortar, no tiene por qué hacerlo. Si no quiere abortar, no aborte. Pero no coarte los derechos de las demás personas de decidir sobre su propio cuerpo. Es como este argumento del matrimonio igualitario, que no sé por qué, pero creen que les van a casar con personas de su mismo sexo sin su consentimiento, o que justo estas parejas no pueden adoptar porque les hacen daño y cosas así, pero que nos vamos a meter en otro tema, ese es otro tema. A lo que vamos es sumamente necesario que este derecho exista, porque de esta forma el Estado estaría respaldando la decisión de las personas sobre su propio cuerpo, porque no hay absolutamente nadie que tenga derecho a opinar sobre tu cuerpo, sobre lo que haces, sobre lo que no haces. No importa si es personal de salud, no importa si es tu familiar, no importa si es tu pareja. Si tú no quieres tener a esa cría, a ese cigoto, no lo tengas, no tienes por qué hacerlo. Pero la persona no está decidiendo sobre su propio cuerpo, está decidiendo sobre otro cuerpo. Ese cuerpo que no puede sobrevivir fuera de su propio cuerpo, entonces es parte de su cuerpo porque está adentro y
esta persona le está alimentando y le está brindando el ambiente ideal para que comience a desarrollarse si es que así lo desea. Las personas van a seguir abortando, sea legal o no sea legal. Entonces, la legalización es justamente para que no sigan muriendo personas por someterse a estos procedimientos clandestinamente. Porque se pide aborto legal, es decir, que no me metan a la cárcel por haber abortado, seguro, es decir, que no muera yo por haber abortado, gratuito, es decir, que el Estado no me cobre este procedimiento, que en la gran mayoría de las ocasiones ni siquiera es quirúrgico. Puede llevarse a cabo con solamente pastillas y citas de seguimiento para saber que no han quedado restos del cigoto dentro del vientre, lo cual evidentemente reduce los riesgos de hemorragias o de morir por este tipo de procedimientos. Ahora que mencioné el personal de salud, mucho de este personal de salud se basa en el juramento hipocrático para no realizar la interrupción legal del embarazo. Este juramento dice: y no daré ninguna droga letal a nadie aunque me lo pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que a lo largo de mi vida ejerceré mi arte pura y santamente. Es decir, que no le harán daño absolutamente a nadie. Sin embargo, ¿han considerado que le están haciendo daño a la persona que está gestando al no respetar su decisión? Obviamente no, porque no les interesa eso. Si les interesara eso, adoptarían a las personitas, a las niñas que se encuentran en los orfanatorios. Si les interesara eso, le brindarían educación a las niñas que viven en la calle o que están trabajando porque justo sus papás no tienen para mantenerles o han sido abandonadas por esos papás que no querían tener esas criaturas desde el inicio. Entonces tú como personal de salud es tu obligación respetar la decisión de todas las personas a las que atiendes. No importan tus prejuicios ni tus creencias. Siempre tienes que poner la salud de esa persona antes que todo lo referente a ti. En muchas de las ocasiones se exige, porque ni siquiera se pide o se solicita, se exige que la persona que está gestando a ese producto continúe con el embarazo porque la pareja desea ser papá. Entonces, ahí regresamos al hecho de que no está respetando qué es su cuerpo. Si tú, hombre cis hetero, quieres ser papá, ¡felicidades! Ve y busca a una persona que quiera compartir contigo esa paternidad. No obligues absolutamente a nadie a tener a una criatura que no desea. Como recientemente el caso de un hombre que estaba exigiendo que su expareja, una mujer, tuviera a su bebé porque ella quería abortarlo. Entonces fue a las autoridades, exigió, no pidió, no solicitó, exigió que ella tuviera a la criatura y que después él se haría cargo absolutamente de todo lo que tuviera que ver con esa criatura y aunque fuera papá soltero. Así de dramático es el asunto. Y ese caso fue mediatizado. ¿Por qué? Porque fue un hombre. Si hubiera sido, como lo es todos los días, una mujer que no quiere continuar con el embarazo o que quiere continuar con el embarazo y ¿qué hace el papá? Se desentiende. Entonces, por eso esos casos no son mediatizados, por esos casos no son populares, porque no es el hombre el protagonista en esta historia. Y casualmente hay muchos hombres que se quejan del aborto, pero a la hora que les toca, son los primeros en encontrar las soluciones para que su pareja aborte o interrumpa de manera ilegal o legal el embarazo. ¡Qué casualidad!, ¿no? Existen diversas organizaciones y asociaciones que realizan acompañamientos de manera voluntaria a personas que desean interrumpir su embarazo. Y la gran mayoría de estos tienen la apertura a la diversidad sexual, es decir, si es un hombre trans el que desea abortar o si es una persona no binaria. Les recomendamos que busquen desde Facebook o en Google acompañamientos para la interrupción legal del embarazo y les pueden dar instrucciones precisas. En muchas de las ocasiones hasta les pueden enviar el medicamento específico como lo es el misoprostol, por ejemplo, para interrumpir de manera legal el embarazo. Porque en la mayoría de las ocasiones ni siquiera requiere que acudan a una clínica o a un hospital a realizárselo, puede ser en la casa
y no causa ni hemorragias ni dolores intensos que las obliguen a acudir a algún hospital o clínica. Inclusive si vives en un estado en donde es ilegal realizarte el ILE, te asesoran de qué es lo que necesitas decir en ese hospital o en esa clínica para que no tengas consecuencias legales. Uno de estos colectivos que les comentamos que son abiertamente trans inclusives es Morras Help Morras, que pueden encontrarles así en sus redes sociales. Acérquense si tienen más dudas al respecto. Si conocen alguna organización, asociación o colectivo en su país o en su ciudad que se dedique a dar acompañamientos para personas que desean interrumpir su embarazo, compártanlo en los comentarios o déjenlo en nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestro Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como Transición. De todos modos, todos los links de los sitios de donde recopilamos información se los vamos a dejar en la cajita de descripción para que los tengan a la mano. Y recuerden que si solo nos escuchan en su podcastería de confianza, denle seguir al podcast. O si nos ven en YouTube, piquen a todos los botones que se encuentren, denle like, suscríbanse y pushen a la campanita para que les avise cada que subimos un nuevo episodio. Tú eres la única persona que puede decidir sobre tu propio cuerpo. Recuerda que tú eres la única persona que puede decidir sobre tu cuerpo. Entonces, exijamos a las autoridades y al Estado. Exijamos al Estado y a los gobiernos que garanticen el aborto legal, seguro y gratuito para todas las personas en todo el país. Nos escuchamos a la próxima. Chao. Bye.